Voy a grabar. Bueno, le damos la bienvenida a todos a la segunda parte del curso. Esto queda grabado y disponible para los que están inscritos en el curso durante un tiempo para que lo puedan volver a ver. Así que bueno, en la primera parte estuvimos viendo un poco la biología de la lombriz y las particularidades que le hacen la diferencia, y realmente le hacen una herramienta poderosa, digamos, para la transformación de desechos. En materia orgánica útil para las plantas. Claro. Recuerden que una cosa es tener los nutrientes y algo diferente es que esos nutrientes estén disponibles. La lombriz, una de las tantas cosas que hace es en sus desechos generar nutrientes disponibles para las plantas, ¿no? El calcio, el fósforo, el magnesio, el nitrógeno, el potasio, todo eso va a estar de fácil utilización para las plantas, por eso es tan beneficioso, además de la alta carga de microorganismos benéficos del suelo que va aportando y ayuda a que aumente, ¿no? O sea, es realmente enriquecer el suelo con lombricompuesto. Es una de las mejores acciones que podemos hacer para nuestra huerta. Incluso hay un preparado que se puede hacer usando el lombricompuesto, diluyéndolo en agua, y se puede usar tanto para regar el cultivo como para hacer una pulverización foliar. En un caso le damos nutrientes a la planta y en el segundo, en el caso de la fertilización foliar, lo que hacemos es protegerla, funciona ahí como un protector de enfermedades. Así que bueno, infinidad de propiedades. Nuestra amiga la lombriz que vamos a ver hoy. Hablamos también de que hay varios tipos de lombrices, pero en particular la que nos funciona o que trabaja mejor, digamos, Para estos fines, para ¿no? estos fines es la lombriz californiana, ¿no? Que es esta chiquitita que vemos, roja, que va variando el color según la edad y que tiene esa gran capacidad de multiplicación. La lombriz autóctona de acá hace el mismo trabajo, es un poco más lenta y trabaja en un poco mayor en una profundidad un poco mayor, ¿sí? Así que, nada. Una de las características que vimos en la primera parte es que la lombriz es una lombriz de hábitos superficiales, o sea, come en la superficialidad de la... Eso lo En hace... la capa superficial. Sí, eso lo hace, por un lado, le expone más a Sí, los depredadores, eh, pero por otro lado, funciona muy bien, digamos, para la transformación de desechos, exacto. porque uno los pone arriba y ellas los van transformando. Vamos a hablar un poquito del alimento, ¿no? Igual que el sustrato, el alimento es materia orgánica en descomposición. El material verde que usamos se aplica encima, como dijimos recién, porque es una lombriz de hábitos epígeos y el material verde debe estar aplicado, fragmentado En lo posible. Y habíamos hablado en la clase anterior en capas no mayores a 10 centímetros para que no eleve la temperatura, ¿sí? Es decir, cuando nosotros ponemos material verde en cantidad, o sea, en mayor proporción que la capacidad de las lombrices de comerlo, se acumula. Al acumularse, fermenta. Al fermentar levanta temperatura y esa temperatura las puede matar. Es una de las principales causas de muerte. Si no tienen dónde irse, ¿no? Sobre todo si están Sí, en un claro. espacio cerrado, ¿no? Sí, De sí, lo sí. contrario, tampoco Escapan, son todos, claro, migran, migran. claro. Vamos a repasar un poco con qué alimentamos a las lombrices. Bien. ¿Mm?
como les comenté antes de la grabación, el estiércol de caballo, la cama de caballo, porque tiene una mezcla muy buena entre parte seca y bosta, digamos, ¿no? Sí, insisto en la relación carbono-nitrógeno. O sea, el estiércol de caballo y el orín de caballo tiene un alto contenido de nitrógeno, sobre todo el orín, que queda retenido en el acerrín. El acerrín tiene una muy alta relación carbono-nitrógeno, 1 en 400, que hace que el proceso se ponga lento. Pero al estar en una cama de caballo, esa relación se achica y hace que sea ideal tanto para un compost como para preparar lombricompuesto. De la misma manera que las recomendaciones para hacer compost, no le vamos a poner caca de perro, de gato, de animales domésticos, ¿no? Sí vamos a poner, si pudiéramos conseguir, de vaca, de conejo, de cabra, de gallina, incluso en las producciones, por ejemplo, en el caso de gallinas o conejos, a veces crían lombrices abajo y entonces el mismo residuo que cae es transformado por las lombrices, Exactamente, ¿no? como habíamos dicho la otra vez, es una práctica común y ayuda a que no se pierda amonio, no de mal olor. Y bueno, eso es una práctica habitual y muy útil. Siguiendo con el alimento, puede ser hojarasca, puede ser pasto, residuos de cocina, café, yerba, o en el caso de los desechos de la industria urbanos, acerrín, viruta, papel, cartón. Sí. Bueno, nuestra amiga la lombriz. Vamos a repasar un poquito los datos importantes del tema de la lombriz. La lombriz como aporte ecológico, o sea, esa capacidad que tiene para transformar los desechos, que el resultado del desecho que obtenemos es un fertilizante de excelente calidad, y vamos a ver cuánto comen por día. Este dato es muy importante porque en función de la cantidad de lombrices que tenemos, podemos calcular cuánto es el alimento que le podemos dar. Obviamente la observación, ver si lo que le ponemos todavía está y no hace falta poner, es muy importante, ¿no? Bueno, ellas comen su peso por día, entonces entre 0,3 y 0,6 gramos por día. Es decir, en una vivienda familiar, para transformar 2 kilos de residuos vegetales diarios, necesitas por lo menos 2 kilos de lombrices. Cuando hablamos de 2 kilos de lombrices, estamos hablando más o menos de 2.000 a 5.000 lombrices. Y otro elemento importantísimo es la alta reproducción. O sea, de una lombriz podemos obtener 1.000 a 1.300 lombrices en un año. Esto es... Por cada lombriz. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que una lombriz en un corto plazo va a generar unas 10, 20 lombrices. Esas entran en estado adulto muy rápido también y a su vez, entonces se produce lo que se llama una progresión geométrica. Claro. Entonces a partir de una lombriz tenés alrededor de 1.000 a 1.300 lombrices en un año. Si nosotros al principio quizás, si estamos empezando, tenemos pocas lombrices, pero rápidamente van a ver que se multiplican y después va a ser la limitante, si lo queremos hacer en una escala mayor que para nosotros solamente, va a ser la cantidad de alimento que nosotros le agreguemos, ¿no? Repasamos un poquito la calidad, que es un poco lo que el ingeniero Claudio estaba diciendo recién sobre la capacidad que tiene el lombricompuesto de nutrir a nuestras plantas, ¿no? O sea, aumenta la disponibilidad de los nutrientes, mantiene y aumenta la cantidad de microorganismos benéficos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, los fertilizantes artificiales atacan a la microflora
nativa, la que está en el lugar. Exacto. Entonces, lo que hace el lombricompuesto es activar la multiplicación de estos microorganismos nativos y benéficos. Entonces, nuestro suelo aumenta Su capacidad de entregar esos claro, nutrientes. exactamente. Mejora y mantiene la buena estructura del suelo, aumenta la porosidad total, fíjense el aspecto que tiene, no es una cosa compacta. Nuestros suelos, la zona donde nosotros vivimos, la zona norte, tienen una alta carga de arcilla, una alta proporción de arcilla. Entonces, nosotros podemos nutrirla con nuestro lombricompuesto. ¿Qué hace esta materia orgánica, este lombricompuesto? Retiene la humedad y facilita la movilidad del agua. O sea, la retiene y la va liberando lentamente. Eso hace que el agua esté disponible mayor cantidad de tiempo para la planta. Y estimula el crecimiento de las plantas. Vamos al lombricompostero familiar. Ese es un modelo parecido al que se puede hacer con un tacho, ¿no? Donde va agregando uno de arriba y va sacando de la anteúltima porque los lixiviados se pueden recoger y diluidos pueden servir también como un fertilizante para nuestras plantas. Esto se puede hacer con tachos, se puede hacer también con esos canastos de plástico que descartan en las fruterías. O sea, la verdad la creatividad para hacer este tipo de emprendimiento domiciliario es muy grande. Después vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que tenemos la lombriz, tenemos entre 1000 y 2000 lombrices que comen entre 0,3 y 0,6 gramos por día. Si generamos 2 kilos de residuos diarios, necesitaríamos entre 2 y 4 kilos de lombrices para procesar esa cantidad de residuos. O sea, comen el 50%, entre 55% y el 100% del tamaño. del tamaño. Este es, por ejemplo, un tipo de lombricompostera hecha con tachos. Como tipo que tu abuela te rescata. ¿El audio abierto? No. Bueno, fíjense, el mecanismo es el mismo. Tenemos, a ver, si podemos silenciar. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Dos gorditos. Dos gorditos. A ver si lo podemos silenciar. Me va a... No sé quién. Ahí está, silenció. Sí, sí. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Bueno, estos, por ejemplo, son tachos de pintura reciclados. O sea, basura fácilmente disponible. O sea, y lo podemos reciclar en un transformador de material verde en lombricompuesto. Todos estos están conectados entre sí. O sea, los 3 tachos tienen que estar a pleno, digamos, por lo menos el segundo y el tercero, porque el de abajo, digamos, el que está abajo, recibe los lixiviados, o sea, recibe todos los líquidos del proceso, ya sea humedad propia del material, del alimento, de la cama, como si en determinado momento tenemos que regarlo para que atraviese esos tachos. Las lombrices, para poder migrar, tienen que estar en contacto una con otra, ¿no? Eso, cuando el primer tacho, digamos, ya está a tope, se le coloca el otro arriba y se empieza a colocar el alimento en el tacho de arriba. Las lombrices migran al tercer tacho
y después podemos sacar el tacho del medio y procesar las lombrices. Perfecto. Si se nos hubiera pasado algunas lombrices, las rescatamos y las agregamos en el tacho de arriba. Ese proceso repetido varias veces, vamos transformando el lombricompuesto que obtenemos, se puede embolsar, se puede reservar, si no lo usamos de inmediato. Digamos, no necesita un periodo de estacionamiento, o sea, se usa directamente. Vamos a hacer un intento de un video. Acá nos jugamos, a ver qué pasa. Si no lo podemos ver, volvemos para atrás. A ver, vamos a ver. Alguien después nos dice si, Susi, si lo estás viendo. ¿Se ve la pantalla? Este, No, acá no se ve. ¿Ahí no se ve? No, el video todavía no se ve. A ver, vamos a darle un tiempito. A ver. Bueno, te voy a mostrar cómo a partir de los restos de cocina, desechos, estos ya están compostados. Bueno, ok. No se ve, ¿no? Listo. No se ve. No Listo. se ve. Ahí estamos. Probablemente ustedes están compartiendo la presentación de PowerPoint y deberían Cerrar el compartir PowerPoint. Cerrar el PowerPoint. o también compartir el YouTube o lo que sea que les esté abriendo el video. Sí, bueno. Porque Igual de todas seguramente maneras, lo pueden encontrar en la página nuestra, en el canal de YouTube, y ahí van a ver cómo iniciar una lombricompostera, y es un videíto. Vamos a tratar igual ¿Querés que de pasarlo, pero sí. lo podemos? Acá hay dos preguntas en el chat. A ver. Una dice, ¿el líquido del compost daña las lombrices? No, en realidad no lo daña, no daña, pero hay que irlo retirando. O sea, los lixiviados siempre se retiran, salvo que esté la bonera o el lombricario sobre tierra, donde va a haber un drenaje natural, ¿sí? Y la otra pregunta es, ¿cuánto tardan en transformarse los restos? Algunos meses, dependiendo de la cantidad de Depende de la cantidad de lombrices que se tenga y la cantidad de restos que se coloquen, ¿sí? Ahora, respecto a la pregunta del agua, el líquido, si no tiene drenaje, sí daña la lombriz. ¿Por qué? Porque no tiene gracia. No, y porque tiene un porcentaje de humedad mayor que el que puede tolerar. Entonces, la lombriz necesita sí o sí el drenaje. La lombriz necesita que esté húmedo el sustrato, que tenga humedad la comida, pero al mismo tiempo el excedente de humedad tiene que ser liberado. Ese excedente es lo que nosotros llamamos lixiviado. ¿Está bien? El lixiviado lo recogemos en un tacho porque tiene un alto valor desde el punto de vista como fertilizante, y lo usamos en una dilución de 10:1. ¿Está bien? Perfecto, pero exacto. esa es la razón por la cual tenemos estas tres etapas, ¿no? La etapa de abajo, donde va el excedente líquido. La etapa del medio, donde queda el lombricompuesto ya procesado, y la etapa de arriba, donde las lombrices están comiendo el material verde que le estamos dando. Entonces, si nosotros queremos fertilizar, vamos a usar tanto el líquido como el lombricompuesto procesado. Excelente. ¿Estamos ahí? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Ok. Ya está, creo que respondimos todas, ¿no? Bueno, nos quedan unos minutos, nos quedan 10 minutos. Vamos a ver el proceso en escala, ¿está bien? ¿Cómo se hace en una escala comercial? O sea, si quisiéramos dedicarnos a un pequeño o gran emprendimiento, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y tenemos un terreno que no estamos usando, o en la isla, o en algún lado, y decimos, bueno, vamos a hacer esto, ¿cómo se debería hacer?
Si el emprendimiento lo hacemos en la isla, tenemos que saber que esté por encima, digamos, de la costa del río, ¿no? Porque el agua nos puede lavar todo el emprendimiento. Fíjense, la cuna es el espacio donde vamos a hacer el proceso. Arriba tiene una media sombra para evitar que los pájaros ataquen a... Y también porque la luz, como vimos, es dañina para la lombriz, para que pueda trabajar mejor. Fíjense, el ancho de la cuna permite, en este caso, que la persona que lo trabaje tanto de un lado como del otro. O sea, después ahora vamos a ver el tema de las medidas, pero en este caso se ve claramente que son cunas a lo largo y acá está haciendo un trabajo de remoción, de observación. Claro. Vamos a ver un poquito las características que tiene que tener el alimento. En general, una vez que uno inicia una producción de este tipo, una de las limitantes es la cantidad de alimento a compostar. O sea, las lombrices crecen a tal velocidad y se multiplican de tal manera que si uno no las alimenta, frenan la multiplicación, se adaptan al alimento disponible y el proceso se corta ahí, digamos. No es que se corta, sino Claro, que se estabiliza, claro. no sigue aumentando. O sea, uno puede decir, bueno, esto es el espacio que tengo y trabajo con esto, o de a poco puede ir creciendo, ¿no? Alimento precompostado, o sea, no le vamos a poner cosas que se composten en el lugar por las razones que dimos antes. Cuanto más chico, más rápido. Imagínense que la lombriz lo que hace es succionar el alimento, no tiene dientes, entonces no puede procesarlo, lo succiona. Para succionarlo tiene que estar blandito, tiene que estar en estado de descomposición. La humedad entre un 60 y un 80%. Imagínense que la lombriz tiene que desplazarse, deslizarse, sube, baja, se mueve horizontal. Todas las acciones necesitan hacerse en un medio húmedo, con entre 60 y 80% de humedad. ¿Qué pasa si la humedad es mayor? Si la humedad es mayor, es lo que decía Víctor de los lixiviados, o sea, la lombriz no puede respirar, se ahoga, entonces tiene que tener una humedad que permita la aireación. También si es baja la humedad, la lombriz no puede trabajar bien. Por otra parte, una aclaración, se puede poner el material directo, estos 10 centímetros que decíamos, va a tardar un poco más, pero la lombriz lo va a terminar compostando. De hecho, hay muchas aboneras domésticas que se va agregando el material sin compostar. Tarda un poquito más, pero si es el espacio que yo tengo disponible y como para hacerlo, se hace así y funciona para algo estabilizado, no para algo comercial, sino para algo de uso doméstico. La temperatura ideal entre 15 y 25 grados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en verano todo el proceso va a ser más rápido. En invierno, en bajas temperaturas, la lombriz, la velocidad de multiplicación y más va a disminuir y la descomposición de los materiales también, entonces todo eso se va a letargar. Va a estar activa, pero no tan activa. Por encima de 25 grados, también sometemos a la lombriz a altas temperaturas que hacen que se frene el proceso. La temperatura está relacionada, la de ambiente, con la temperatura que va a tener ahí adentro, ¿sí? O sea, es la temperatura donde ellas mejor van a trabajar adentro del lombrical, ¿no? El pH, hablemos del pH. El pH tiene que ser cerca del neutro. Recuerdan que el pH entre 1 y 14, que el agua tiene 7, las lombrices trabajan bien a ese pH, ¿sí? Puede ser levemente ácido, o sea, 6,5. Ellas tienen, como vimos al principio en el primer encuentro, en su sistema digestivo, un proceso donde se neutraliza y se eleva un poquito el pH,
y pueden trabajar perfectamente. Ahora, si el pH es muy ácido, no les viene bien de la misma manera que si es demasiado alcalino. En el caso de hacer una producción comercial, compraríamos un pH. Un pHímetro. Claro, un pHímetro para ir controlando eso de manera de subirlo o bajarlo de acuerdo a la necesidad, y eso tiene que ver con el sustrato que uno, el material que uno le coloca, ¿no? Bueno, se está acabando el tiempo, terminamos de ver esta... Terminamos con esta. La luz del sol las mata, con lo cual le ponemos una media sombra. O las cubrimos. O de las alguna cubrimos, manera. buscamos la forma que no les dé el sol directo. Y otra de las características es que no transmiten enfermedades. Así que bueno, vamos a dejar por aquí para que no se nos corte en forma imprevista, y nos volvemos a conectar 19:15. Muchas gracias y nos vemos en un ratito.